Muy bien, pues buenas tardes o días a todos y bienvenidos a este webinar sobre el seguro para empresa. Normalmente un webinar sobre seguros para empresas suele consistir en listar y explicar un elenco de coberturas o de pólizas que ofrece el mercado asegurador o una compañía determinada. Y, bueno, normalmente siempre se centran en las últimas novedades en materia aseguradora. En este caso, la idea es dejar a un lado el modelo de presentación tradicional y centrarnos en mostrar un modelo teórico práctico sobre cómo los seguros ayudan a las empresas a alcanzar los objetivos, reduciendo la incertidumbre, cómo inciden en el tratamiento y la transferencia de los riesgos y en cómo optimizar la contratación de los programas para las empresas. Por hacer un breve repaso, la verdad es que al final hemos metido mucho contenido. En primer lugar, vamos a repasar un poco la teoría sobre el riesgo. Después comentamos unas breves pinceladas sobre el contrato de seguro, un punto muy teórico. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos a hacer una pequeña aplicación práctica sobre un modelo muy simple de negocio, que les va a resultar incluso hasta divertido, para mostrar pues un modelo eficaz y eficiente para la compra de coberturas. Y que incluso, bueno, pues ya lo iremos desarrollando más adelante, puede incluso servir para mejorar la productividad en las empresas. Así que, bueno, pues sin más dilación, comienzo con la presentación. Bien, en primer lugar, vamos a movernos dentro del marco teórico de la concepción que hace el riesgo la ISO 31000, que, bueno, que es la norma internacional que ahora mismo es la que va marcando más tendencia y la más conocida, que define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Bien, el riesgo, aquí lo tienen en el punto 1, el riesgo, como ven, está formado por dos conceptos. Por un lado, la incertidumbre y por otro lado, los objetivos. Y el efecto que estos tienen sobre estos últimos. La incertidumbre, a su vez, la podemos dividir en dos factores. Por un lado, la complejidad del evento o del suceso, que son la cantidad de variables que pueden influir en que ese suceso se materialice, y sobre la que incluso tenemos el control, y luego el azar asociado al evento o al suceso. El azar es la parte del suceso o del evento sobre el que no tenemos el control, por eso es azar. Entonces queda un poco a los designios del azar, el objeto. Bien. Entonces, vamos a analizar ahora mismo esos dos conceptos. Por un lado, el azar, la incertidumbre y después los objetivos. Bien, desde una perspectiva más probabilística, un evento es realizar una acción que puede tener pues, diferentes resultados. Un evento puede ser lanzar un dado o tirar una moneda. El conjunto de observaciones que se hacen sobre los resultados de este evento en un periodo es una variable aleatoria. Esta variable tiene una forma que nos dirá qué valores pueden tomar el evento y con qué frecuencia se espera que se den. Si ustedes tienen en la mente lo que es una curva gaussiana, pues van a ver que en el centro de estas curvas pues se sitúan los eventos y las variables aleatorias. Esta variable aleatoria tiene la forma en la que los eventos más se repiten y en los extremos pues quedan los eventos que se repiten con más o con menos frecuencia, se repiten con menos frecuencia. Los valores más extremos ocurren más o menos veces. Y en el medio quedan los que se repiten con más frecuencia. Por tanto, cuanto más valores diferentes pueda tomar una determinada variable, mayor variabilidad habrá, es decir, mayores resultados distintos habrá. Si lanzamos una moneda tenemos solamente 2 resultados posibles, cara o cruz. Si lanzamos un dado tenemos 6 y si nos metemos en otros eventos, en otras variables con muchos más resultados, tenemos mucha más variabilidad. Otra cosa de que tome uno u otro valor, cuando no tenemos un control absoluto, sobre el evento diremos que interviene el azar. En el caso del lanzamiento de monedas o de dados, que son juegos aleatorios, no tenemos ningún control, es solamente azar. Sí que es cierto que, bueno, si tuviésemos la capacidad de medir todas las circunstancias del experimento, la fuerza que lanzamos la moneda, la gravedad en ese instante, la presión, la fuerza, bueno, podríamos adivinarlo, pero cuando no tenemos el control, tenemos el azar. He dicho adivinar y realmente lo suyo sería predecir.
Bien, pues en prácticamente todos los procesos de una empresa interviene algo de azar, ya sea hacer un pedido telefónico, ya sea servir ese pedido telefónico por mensajero, siempre interviene algo de azar. No estamos exentos a que pues, ocurra un terremoto, si estamos en una zona sísmica, a que haya una inundación, a que se cruce un peatón y el repartidor tenga un accidente y retrase la entrega. Bueno, todos los procesos de la empresa que puedan ustedes imaginar, interviene algo de azar. Ahora damos un vuelco a los procesos. En todos los procesos de las empresas, y si vemos el proceso como una caja en la que metemos algo, sucede ese proceso, hacemos todas las gestiones y tenemos un resultado, tenemos una o varias salidas. Las salidas de estos procesos dependen de las entradas y de lo que con ellas se haga. Al haber variabilidad y azar, ante unas mismas entradas, aunque hagamos con ellas siempre lo mismo, podemos obtener salidas distintas. En el ejemplo que les ponía de hacer una entrega a un cliente, todas las mañanas cargamos el camión, hacemos la misma ruta y hacemos las entregas a nuestra cartera de clientes. Sin embargo, independientemente de que hagamos todas las mañanas lo mismo, el azar va a hacer que tengamos diferentes resultados. En unas ocasiones serán inapreciables y en otras el resultado puede ser una entrega, una no entrega, un retraso, un anticipo, una rotura en la mercancía. Pues bien, ese fenómeno, es decir, esa intervención del azar en los procesos, es lo que genera la incertidumbre. El primer componente del riesgo. Pues bien, gestionar el efecto de esta incertidumbre que tienen nuestros objetivos es lo que vamos a entender como gestionar los riesgos. La consideración de los eventos para explicar y predecir. Como hemos dicho, un evento no es más que una acción o un conjunto de acciones y puede depender del resultado de otras acciones. Es decir, que una acción se va a considerar que es una variable aleatoria simplemente por tener varios resultados que se pueden dar indistintamente. De esta forma podemos diferenciar variables a predecir y variables explicativas, cada una con sus características particulares. Una misma variable puede ser predecible y explicativa a la vez. Entonces, si conocemos las variables que intervienen en los diferentes procesos, y me fijo en el ejemplo de la entrega de mercancía, es decir, si yo sé que pongo a 2 personas a cargar la mercancía de mi camión por las mañanas, si pongo 2 personas, tardo 30 minutos. Si yo sé que con 2 personas tengo 30 minutos, con 4 tardaría 15, sé que si una mañana tengo una persona, pues tardaría 60 minutos en hacer esa carga y eso podría influir en el resultado de mi proceso, en mi subproceso que puede ser la carga del camión. Pues bien, si yo tengo todos estos variables que explican muy bien el proceso y lo tengo todo muy bien controlado, puedo hacer predicciones más adelante sobre el proceso. Por eso decimos aquí que los buenos modelos explicativos nos permiten monitorizar variables clave para diseñar buenos modelos predictivos. Es posible que no haya una correlación muy exacta entre el tiempo y las personas porque haya trabajo en cadena, pero a lo mejor podemos también determinar pues, que la temperatura también influye en la carga de la mercancía y de esta manera podemos predecir con los recursos que tenemos qué resultados vamos a obtener con los mismos recursos con los que contamos. Estos modelos predictivos, en los que vamos analizando diferentes experimentos y diferentes procesos, si los tenemos todos muy bien correlacionados, nos ayudan a tomar muy buenas decisiones que maximicen la probabilidad de alcanzar nuestros objetivos. Entonces, bueno, vamos a ir un poco de la teoría a la práctica en 15 puntos. Y ahora nos vamos a ir a fijar a la segunda parte de la incertidumbre, que son los objetivos. El objetivo general de toda organización, en general, es el aumento de su rentabilidad. Normalmente, claro, de una manera pues, socialmente responsable, no a cualquier precio. Así que ya hemos conseguido fijar pues, un objetivo general, más o menos común a todas las empresas, aunque cada una de ellas tiene sus objetivos
particulares y estos están divididos en sus objetivos parciales. Esta rentabilidad es un concepto asociado normalmente a la eficiencia y a la eficacia en el uso de todos los recursos de los que disponemos para la actividad empresarial. En actividades empresariales, en general, la rentabilidad viene condicionada por 3 aspectos: las ventas, los costes y las pérdidas. Por tanto, podemos inferir que aumentar las ventas, disminuir los costes y evitar pérdidas son objetivos específicos necesarios para conseguir un objetivo general, que es una rentabilidad determinada. Recuperamos el concepto de los procesos para decir que toda organización es un conjunto de procesos que pueden agruparse en 3 grupos muy grandes y que ustedes lo conocerán por la propia actividad empresarial, incluso por la definición de riesgos también, que es un concepto que se utiliza bastante, que son los procesos estratégicos, que suelen ser los que toma la dirección de la empresa. Como es un proceso, tiene unas entradas. Estas entradas es información. Se toman decisiones y hay salidas, que son estas decisiones que se toman para hacer estos procesos. Luego los procesos operativos, donde se realizan las acciones y que es, bueno, pues toda la operativa diaria normalmente de todos los negocios. Y luego los procesos de apoyo, que son los que son transversales a todas las empresas y que, bueno, pues puede ser pues el departamento de informática de cualquier empresa que da soporte a todas las actividades de la empresa, o el departamento de recursos humanos. Bueno, pues todo este día a día son los procesos ordinarios de las empresas. Bueno, para poner esto visualmente y que tengan un pequeño esquema, he creado un pequeño modelo de venta de tortillas para que vean exactamente cómo es este asunto de los procesos, las cajas de procesos, las entradas y las salidas. Entonces, bueno, pues puede ser una empresa o puede ser simplemente un subproceso de un restaurante en el que vendemos tortillas y esta es una actividad en la que tenemos un coste de fabricación de 4 euros y las vendemos a 10 euros. Aquí tenemos un proceso, que es hacer una tortilla. Aquí tenemos unas entradas, que es, bueno, pues el aceite de oliva, huevos, sal, un cocinero, un recurso humano es un recurso, es una entrada para este proceso, la sartén, el fogón, la electricidad, platos de presentación, los utensilios, que suelen ser los activos, la utilería de las empresas. Bueno, con un coste total de 4 euros. Faltan otros valores, pues como el edificio en el que se encuentra la oficina, amortizaciones, gastos financieros, pero bueno, tenemos las entradas para hacer para hacer el proceso que es generar una tortilla. Dentro de esta caja en la que metemos todos estos recursos y estas entradas, generamos una receta de tortilla y lo que obtenemos al hacerlo todo es una tortilla con una textura adecuada, con un buen sabor, que podemos vender a 10 euros. Bueno, simplificando mucho la tarea del modelo de negocio, hemos tenido un coste total de 4 euros al hacer una receta y tenemos una venta de 10 euros. Tenemos un beneficio de 6 euros. Bueno, pues es un buen negocio. Bien, todo este ejemplo sirve para indicarles que dentro del proceso de receta, en cada uno de los procesos de negocio, como hemos dicho, ya que una empresa es un macroproceso que está creado por pequeños procesos, y tenemos que seguir, si lo vamos simplificando, llegamos básicamente a tener pequeños pasos, uno tras otro, que nos llevan hasta el objetivo. Si nos centramos en este ejemplo que hemos puesto, el proceso simplemente nos lleva a servir en un plato una tortilla. Entonces, vamos a descomponer este pequeño ejemplo, este pequeño modelo, en diferentes platos. El primero de ellos sería, pues, comprar la materia prima. El siguiente paso, todo el mundo me imagino que conocerá esta receta, batir los huevos, ponerle un poquito de sal, calentar el aceite a unos 180 grados, echar el huevo a la sartén, dar la vuelta a esta tortilla y servir en el plato. Por tanto, si hacemos este proceso paso por paso, sin cometer ningún error y sin ningún imprevisto, pues al finalizar el proceso habremos conseguido una tortilla que podemos vender por 10 euros. ¿Qué factores
aportan incertidumbre a este proceso y qué factores pueden incidir en tener una tortilla de calidad? Pues bien, esto ya empieza a ser a pensar en riesgo y en incertidumbre dentro de los procesos y que se puede complicar mucho más. En la compra de materia prima, lo que nos aporta incertidumbre sobre tener una buena materia prima es, pues, por ejemplo, tener unos proveedores adecuados o que la cadena de suministro, el reparto, sea correcto. De esta manera, si tenemos un proveedor que no es el mejor proveedor, pues es posible que nos falle este primer paso y ya nos impida continuar en el proceso. A la hora de batir los huevos para crear nuestra tortilla, ¿qué puede incidir en este proceso y en el objetivo final de crear la tortilla? Bueno, pues la velocidad de batido, la calidad de los huevos. En el proceso de poner la sal, pues echar la sal adecuada, que no se nos vuelque un cuenco de sal, que esta sal sea de calidad. Cuando finalmente calentamos el aceite, pues llegar a la temperatura correcta, que el aceite esté limpio, que la temperatura sea adecuada. Es decir, todos estos factores son pequeños pasos que van aportando incertidumbre y que poco a poco van completando el proceso final y nos hacen llegar a nuestro objetivo. Cuando echamos el huevo a la sartén, bueno, pues que lo hagamos a la velocidad correcta, que no salte, que no se queme, que el tiempo de cocción sea el correcto y, bueno, al momento de dar la vuelta a la tortilla, que es algo muy operativo, pues que la experiencia del cocinero sea correcta. Pues si el cocinero acaba de empezar y nunca ha cocinado, es posible que se le vaya al suelo o que quede muy fea y no se pueda ni vender. O si el teflón de la sartén pues no es adherente y se quede pegada y sea todo un desastre. Entonces, son todos, bueno, pues pequeños factores que van determinando la incertidumbre de nuestro proceso. Si descomponemos los objetivos, si tenemos un objetivo final que es crear una tortilla, tenemos pequeños objetivos a cumplir. Por ejemplo, si hablamos de textura, nosotros podemos mantener la tortilla mucho tiempo en la sartén y que ésta esté quemada o que ésta no esté el tiempo suficiente y quede cruda. Por tanto, el tiempo en cocción y la temperatura son factores determinantes para tener nuestro objetivo, que es, por ejemplo, pues una textura intermedia, lo suficientemente sabrosa y lo suficientemente esponjosa. Sin embargo, aquí tengo otro objetivo de nuestro proceso, que es, por ejemplo, darle el sabor adecuado, que hemos estimado que solamente aquí influye el punto de sal, en el que no está ni muy salada y no hay mucho sabor. Sin embargo, he marcado aquí otro objetivo parcial, es que no tenga la suficiente sal. Esto es para indicar que cuando se fijan objetivos en las empresas, en los procesos, a veces tendemos a buscar un punto medio, cuando realmente corremos el riesgo de que el objetivo no se fije adecuadamente. En este caso, si nuestro cliente es un hospital y poner mucha sal en la tortilla, pues podría ser un problema para sus pacientes con hipertensión y dar al traste con nuestro plan de ventas. Es un factor, por tanto, quiero que tomen nota de esto, que la fijación de objetivos es un factor de riesgo bastante importante. Hay que tener claro dónde se debe y se quiere llegar. Bien, pues una vez que hemos descompuesto todos estos procesos, sin hacer cálculos, he puesto un código de colores muy tradicional como tipo mapas de calor, en el que aquí lo que he marcado, los colores representan cuánta incertidumbre afecta cada uno de los procesos a la consecución final de nuestro objetivo, la creación de la tortilla. Es decir, ¿cuánto riesgo hay en que la compra de materia prima no sea la correcta en mi objetivo final? Bueno, pues bien, si yo compro una materia prima que no es de calidad y los huevos vienen contaminados con salmonelosis, es posible que las consecuencias sean terribles porque genere una intoxicación muy grave a mis clientes y tengan no solamente que tirar las tortillas, sino que si he vendido alguna tenga que indemnizar a las personas que he causado a lo mejor una indigestión o una baja pues de 10 días por 100 clientes, pues bueno, es un impacto grande para un restaurante pequeño.
Bueno, es posible que la velocidad de batido y la calidad de los huevos no sea muy importante. Bueno, aunque el huevo sea de mala calidad, pero no tenga ningún problema. Y si no lo bato muy bien, es posible que, bueno, que quede con trazas blancas, pero bueno, se puede vender. La sal, bueno, pues es determinante. El aceite, pues bueno, pues puede quedar más o menos grasienta. Echar el huevo a la sartén y el tiempo de cocción a lo mejor es algo muy determinante. O girarlo muy rápido y que vaya al suelo, pues es un riesgo muy elevado que no puedo asumir. Esto, vuelvo al ejemplo de antes, esto es algo que va en base a mis creencias y preferencias. A lo mejor un cocinero muy experimentado, para él hay otro tipo de, cada uno de estos procesos tiene una importancia distinta. Por tanto, es muy importante a la hora de fijar objetivos, además de fijar el objetivo correcto, tener en cuenta las creencias y las preferencias y el conocimiento correcto y el análisis adecuado de todo el proceso. Bien, la consideración de los eventos. Ya que hemos visto un poco cómo es el tema del proceso, tengo unas entradas, una materia prima, genero un proceso y obtengo un resultado final, vamos a ver esta segunda parte. En toda organización podemos distinguir entre dos grandes grupos de eventos, los ordinarios y los extraordinarios. Los eventos ordinarios son los que forman parte del día a día en los procesos, es decir, lo planificado, que no por ello, por estar planificado, está exento de azar y variabilidad. Nuestro ejemplo de la tortilla es algo muy planificado, pero sabemos que está sujeto al azar y a la variabilidad. Ejemplos de eventos ordinarios, pues llamadas a clientes del día a día, la gestión de expedientes o en un restaurante cocinar una tortilla. La variabilidad de estos eventos suele ir asociada a ineficiencias, descuidos o errores. ¿Por qué? Porque es algo diario, que normalmente no se cometen errores, todo suele estar bastante predeterminado, sabemos más o menos lo que tardamos en hacer nuestras tareas diarias. Sin embargo, un descuido o un error puede causar el traste. Es decir, es posible que si el cocinero, cuando está friendo la tortilla, pues coge su teléfono o se despista, es posible que su tortilla se vaya al suelo. Bueno, pues esto puede ocurrir con diferentes procesos de las empresas. Son en el mercado asegurador, cuando esto tiene consecuencias a terceros, o suele ser una cobertura muy típica que son los errores y omisiones, los que pueden cometer los arquitectos, un médico, es decir, cualquier persona cuyo error tenga consecuencias en el resultado final, o incluso en daños propios, pues tener un error y perder un expediente o unas escrituras que tienen un coste. Los eventos extraordinarios son los que no se realizan de forma habitual, pero que inciden sobre los eventos normales. No estamos hablando de eventos extraordinarios como terremotos, grandes pérdidas, sino eventos que no forman parte del día a día. Dentro de nuestros eventos podemos distinguir los que decidimos y los azarosos, es decir, los que salen de nosotros, los que tomamos nosotros una decisión para hacer algo muy específico, o los que no tenemos ningún control, es decir, el azar. Por ejemplo, un evento decisorio que puede afectar de forma a las salidas, pues por ejemplo, aumentar la fuerza de ventas, hacer una inversión muy grande en activos, comprar una cartera nueva de clientes. Es algo que no se hace a diario, pero que tiene efectos en las dinámicas diarias de las empresas. Todos estos eventos decisorios deberían contar con un proceso previo y específico de análisis de riesgos. Y luego, por otro lado, tenemos los azarosos, los grandes amigos del mercado asegurador, que son eventos cuya ocurrencia no depende de acciones concretas y directas de la organización. Se producen por puro azar y no tenemos prácticamente ningún control sobre ellos. Aquí los he marcado en rojo porque estamos centrados en el mercado asegurador. Estos eventos pueden tener consecuencia negativa, como sucede con los eventos accidentales. Una inundación, un incendio, cualquier tipo de accidente. O un evento extraordinario positivo. Por ejemplo, el restaurante que está junto al mío ha cerrado, entonces adquiero todos sus nuevos clientes. Era algo inesperado, es extraordinario y tiene un impacto muy beneficioso. Esta es la parte positiva del riesgo que suele ser difícil a veces de comprender. Es cuando hay algo que la incertidumbre nos afecta de una manera positiva, ahí lo tenemos. Bien, pues vistas estas premisas, vamos a centrarnos
un poco en el contrato de seguro. Lo primero es que no debemos confundir mapa con territorio. Esto es algo muy típico en el mundo asegurador. Debemos pensar que cuando estamos hablando del mundo asegurador estamos hablando de un elenco de riesgos y de coberturas muy determinado, pero que el riesgo es algo mucho más amplio que el mercado asegurador. Entonces, el mapa, que son los seguros, no lo debemos confundir con el territorio, los riesgos. Un seguro es un contrato en el que interviene el azar, trasladando las consecuencias al asegurador, al que le pagamos la prima. El cliente tiene la obligación de pagar la prima, es decir, el precio del seguro, y es una pérdida segura. Voy a pagar 500 euros para asegurar mi edificio frente a un incendio. Y esta pérdida segura es clave en la toma de decisiones porque va a impactar como empresario en los beneficios de mi empresa, al suponer un coste. Por su parte, el asegurador se obliga a indemnizar las consecuencias de un evento azaroso contemplado en póliza, unas causas para unas consecuencias. Hay pólizas que cubren solo consecuencias, pero en general solamente las circunscritas a unas causas. Nosotros no tenemos control sobre el azar, sin embargo, este sí tiene efectos sobre los objetivos. Si se produce un incendio a causa del azar en mi restaurante, no voy a poder vender ninguna tortilla a fin de año. Por tanto, todos mis objetivos, tanto parciales como definitivos, pues se van a ir al traste. El gasto que podemos hacer en primas y en contratos de seguros para controlar el azar es muy limitado. Todos tenemos un presupuesto y por eso se debe priorizar y se debe contratar las coberturas más adecuadas para reducir la incertidumbre el máximo posible. Esto lo hemos comentado antes, me he adelantado antes en un paso anterior. La variabilidad de los eventos ordinarios suele ir asociadas a las ineficiencias y a los descuidos y es asegurable siempre que ocasione daños a terceras personas. Si tuviésemos un presupuesto ilimitado, por supuesto, aseguraríamos absolutamente todo. ¿Qué empresario no querría no tener nada de incertidumbre y contratar todo? Tanto la pérdida de clientes como el cambio de divisa cuando se tienen que hacer exportaciones, es decir, se comprarían seguros o swaps o productos similares al asegurador para cualquier tipo de evento para reducir la incertidumbre, porque los mercados, los inversores, siempre quieren la máxima certidumbre posible. Por otro lado, indicar que el Estado es previsor y regula las actividades de riesgo permitido. Por lo tanto, se obliga a contratar ciertos seguros, como el de circulación, los seguros medioambientales, que protegen muy bien a la empresa, por eso están muy previstos. Sin embargo, limitan nuestro presupuesto, por lo tanto, es algo que tenemos que tener prioritariamente siempre en cuenta en el panel inicial para descontarlo de nuestro presupuesto de seguros. Por tanto, medir el impacto que puede tener el azar y la incertidumbre, añado aquí, es un buen punto de partida para priorizar el presupuesto en seguros. El elenco de eventos azarosos a analizar que debemos tener presentes en un programa de seguros, bueno, pues no tenemos que ir mucho más lejos, tenemos que ir básicamente al listado de coberturas que ofrece el mercado. Una buena práctica aseguradora, un buen broker, un mediador, un experto puede ayudar y nos puede indicar exactamente qué tipo de coberturas hay en el mercado para nuestro tipo de negocio y ese es el listado, sin darle muchas más vueltas, para contratar el programa de seguros. Cuando hacemos una gestión de riesgos mucho más amplia, pues la verdad es que los riesgos siempre están abiertos. Incluso, bueno, pues existen los cisnes negros, impactos muy grandes, imprevisibles, que nadie había controlado. Sin embargo, en el mundo asegurador, el elenco de coberturas es un muy buen punto de partida. Por supuesto, el apetito de riesgo del cliente es determinante. Es decir, no es lo mismo un cliente que tiene millones de euros a su disposición para cualquier imprevisto que alguien que, bueno, pues tiene sus recursos limitados y, por un lado, tiene que priorizar el gasto y, por otro lado, tiene que saber exactamente qué asegura y qué no. Y, por último, a la hora de pensar en contratar coberturas y no tanto seguros, debemos pensar en el concepto al menos un evento en un periodo. Es decir, los contratos de seguros se suelen hacer por periodos determinados, a un año vista, a 6 meses,
bueno, el periodo necesario. Y la clave es pensar qué probabilidades hay de que este evento se produzca al menos una vez o qué consecuencias tendría sobre los objetivos de mi empresa que este evento se produjese al menos una vez. Es una muy buena idea. Y no tanto pensar en comportamientos agregados. Por tanto, volvemos otra vez a nuestra receta de tortilla, en el que tenemos aquí exactamente todos los pasos que hemos visto. Y aquí lo que he querido marcar son además de todos los eventos ordinarios sobre los que tenemos el control y sobre los que hay un determinado azar, estas flechas rojas son diferentes eventos accidentales externos y asegurables que van a impactar de una manera absolutamente transversal en todo este proceso de la empresa. Pero de la misma manera que ocurre en este proceso, ocurre en todos los procesos de la empresa. Es decir, desde la apertura de la empresa hasta el cierre del ciclo final del año. Es decir, cada evento, cada día está sujeto a una incertidumbre, tanto diaria como externa y accidental. Por tanto, vamos a ver este modelo básico de nuestro proceso de comprar, de crear y vender tortillas. Tengan en mente el proceso con las flechas y cómo de manera transversal inciden todos estos riesgos accidentales. Por ejemplo, en el proceso inicial, en la compra de materia prima, aquí tenemos azar y tenemos variabilidad. Tenemos muchos diferentes resultados y tenemos cómo el azar puede incidir. Por supuesto, tenemos procesos sobre los que tenemos el control, es decir, ir a una hora determinada, podemos nosotros encargarnos de ir a recoger los huevos cada mañana antes de empezar a nuestras tortillas o hacer un pedido semanal, tener un control de stock. Sin embargo, tenemos unos eventos propios de azar, pues que no dependen de nosotros y que tienen unas consecuencias. Por ejemplo, una falta de suministro, pues porque, por ejemplo, se ha incendiado la granja proveedora, podemos tener una intoxicación y afecta a los activos, por ejemplo, huevos y aceite. Entonces, aquí tenemos que existe en el mercado asegurador pues la cobertura de responsabilidad civil de intoxicación y coberturas para cubrir la cadena de suministro, como puede ser un seguro de transporte o puede ser asegurar nuestro almacén principal donde almacenamos toda nuestra materia prima. A la hora de batir los huevos, bueno, pues hay azar y hay habilidades. Las habilidades es el experto, que sea el cocinero. Sin embargo, puede ocurrir un incendio, un robo, una rotura, pues tanto de los huevos, es decir, de toda nuestra materia prima, de los platos o nuestros utensilios. Por lo tanto, las coberturas que cubren incendio, robo, explosión, daños por agua, lucro cesante, son coberturas muy adecuadas que podemos tener en cuenta para nuestro programa de seguros. A la hora de poner la sal, exactamente igual. Tenemos nosotros nuestras habilidades, saber dar el punto de sal, sin embargo, podemos quedarnos sin sal por falta de suministro o también por este robo, por esta explosión, por el transporte o por los ingresos que vamos a dejar de percibir por quedarnos sin sal y no poder vender nuestras tortillas. ¿Calentar el aceite? Bueno, pues podemos tener una falta de energía y no podemos poner nuestra cocina en marcha, no podemos llegar a los 180 grados y podemos también, bueno, pues como ven aquí lo que he hecho es ir acumulando pequeñas coberturas que son muy adecuadas a cada uno de los procesos. Bueno, pues todo esto lo podemos extender a todas y cada uno de los procesos de la empresa para tener una visión global de toda la incertidumbre y de todos los procesos que podemos asegurar y cubrir. Una vez que tenemos identificado el riesgo, el ramo, es decir, en qué póliza de seguro se puede incardinar, el producto, el activo al que afecta y el impacto que puede tener y la prima que nos supone, pues tenemos un buen punto de partida para empezar a tomar las decisiones. Bien, pues esta ha sido a toda velocidad mi presentación de este modelo de seguros. Como ven, no es una lista de coberturas, así que bueno, estoy abierto a las preguntas que consideren necesarias. Así que bien, voy a comenzar por aquí.
A ver, dice, me pregunta Esther Nistal Cabañas que los riesgos a los que se enfrenta son riesgos sociales o terrorismo en el mundo de la aviación. ¿Hay forma de mitigar los riesgos intentando ser menos vulnerables, más protegidos? Pero no hay forma de transferir los riesgos asegurando la imagen del transporte aéreo. Activo es la prestación eficiente del servicio o las personas que podrían perder la vida en un atentado terrorista. El activo son las vidas humanas, ¿o sí? Bien, hombre, por supuesto, el activo son las vidas humanas, por supuesto, y es lo más importante. Sin embargo, bueno, pues en los seguros de terrorismo, por poner un ejemplo, y no soy muy especialista en este asunto, pero sí que existen coberturas, por ejemplo, para asegurar las posibles indemnizaciones para secuestros en todo tipo de escenarios. Entonces, es posible que una cobertura aseguradora permita que una resolución de un secuestro se puede indemnizar. Sin embargo, este tipo de coberturas no son legales en todo el mundo porque hay gobiernos que no son partidarios de negociar con terroristas y lo tienen prohibido. Entonces, bueno, pues podría ser una manera de mitigar el impacto que puede tener en la cuenta de resultados de la línea aérea en cuanto a imagen y en cuanto a pérdida de ventas. Bueno, pues contratar, por ejemplo, un seguro de terrorismo, por ejemplo, para este tipo de eventos. También puede ser contratar unas coberturas de fallecimiento y de indemnización mucho más amplias de las que cubre, de las que legalmente están obligadas a contratar las líneas aéreas, para que las indemnizaciones se hagan de una manera muy inmediata y se transmita pues una imagen de solvencia. Porque al final lo que no se transfiere es la responsabilidad penal de los terroristas. O sea, la línea aérea está expuesta a este tipo de riesgos, entonces, bueno, pues es una manera. Bien, me pregunta Sergio que si podemos entender que de lo que se trata es de conocer primero las recetas de cada empresa. Pues sí, es un primer paso, es decir, cada una de las empresas, de las recetas, que por otro lado son los procesos de las empresas, es clave para conocer a fondo la empresa, cómo la incertidumbre afecta a cada uno de sus pasos, dónde nos afecta y dónde impacta más y dónde tenemos que tomar medidas, dónde tenemos que incorporar pues nuevas protecciones, nuevos sistemas de prevención y dónde debemos transferir y hacer hincapié con nuestras pólizas de seguro para prevenirle. Me pregunta Luis Felipe Lévano Sánchez que si existe un modelo probabilístico para determinar la cobertura, por ejemplo, para una cobertura 3B. Y Luis Felipe, no sé exactamente de dónde me escribes, la cobertura 3B no la conozco. Pero bueno, los modelos probabilísticos, que son los que utilizan las aseguradoras para determinar las posibles indemnizaciones, pueden ser una pequeña orientación para saber exactamente como clientes dónde puede impactar más nuestro sector. Por ejemplo, si nosotros somos una empresa maderera y sabemos que la prima de incendio de las instalaciones para las empresas son muy caras, es un buen indicador para indicarnos exactamente qué impacto, o sea, que es algo que tiene bastante probabilidad y que puede tener bastante impacto. El modelo probabilístico para determinar la cobertura, bueno, pues claro, sí, se puede hacer. Es decir, se pueden crear modelos explicativos de nuestro stock o de nuestro impacto y a partir de ahí podemos tener un buen sistema predictivo de qué impacto podría tener un determinado suceso. Por tanto, es algo que nos puede ayudar a tomar una decisión. No obstante, no olvidemos que es algo que informa para tomar las decisiones. Es decir, no puede ser un silogismo que lo que haga nuestra función, una función probabilística que nos diga que contratar esta cobertura. Yo entiendo que debe ser algo que nos ayude a tomar la decisión. Me pregunta Carla Garayoca si en la misma matriz de identificación del riesgo tengo que desglosar la parte de la cobertura del seguro. Bien, lo que tenemos que hacer no es tanto desglosar la parte, sino que cuando se hace la identificación de riesgos y la evaluación, debemos tener presentes qué coberturas podemos casar
con estos riesgos para poder ajustarlos a la realidad. Es decir, la matriz de identificación de riesgos pues es el territorio. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner nuestro mapa de seguros, nuestro mapa de coberturas sobre los riesgos y saber exactamente cómo puede impactar. Y sobre todo, claro, tenemos también que tener en cuenta Me dice Claudia que, hola Sergio, si bien no todas las empresas van con objetivos de rentabilidad, te hablo específicamente de empresas del Estado o del Gobierno cuya finalidad es diferente, ¿cómo sugieres que se busque esa relación en este tipo de entidades? Bien, Claudia, claro, las empresas del Gobierno tienen otro tipo de objetivos. Entonces, el objetivo, en general, normalmente es tener una mayor rentabilidad. Sin embargo, cuando hablamos de empresas gubernamentales de prestación de servicios, pues nuestro objetivo es tener un servicio de calidad. Entonces, nuestro objetivo no debe ser la rentabilidad. Nuestro objetivo debe ser, por ejemplo, si hablamos de un hospital público, no tenemos que pensar en facturar a los clientes, porque no son clientes, son pacientes. Y debemos pensar que nuestro objetivo es atender al mayor número de pacientes con la calidad adecuada, con el menor tiempo de espera. Entonces, ese puede ser un muy buen objetivo a determinar para un servicio de urgencias de un hospital. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Hombre, pues puede ocurrir que un apagón pues deje el servicio de urgencias sin energía, aunque es cierto que los suelen tener sus propios sistemas de energía. Pero lo que tenemos que hacer es contratar seguros que estén encaminados al mantenimiento del servicio sin tener tanto en cuenta la rentabilidad, sino la prestación del servicio. Bueno, el Gobierno los servicios públicos son totalmente específicos. Gracias por la pregunta porque es muy acorde. Porque, efectivamente, como he dicho al principio, hay a veces un error en fijar los objetivos. Y os he dicho que los objetivos siempre es la rentabilidad y no es verdad. Si hablamos de servicios públicos, hay otro tipo de factores a tener en cuenta y otro tipo de objetivos totalmente distinto. Fantástico, otra vez. León Felipe Ruiz me pregunta que qué tan conveniente es pasar el riesgo a un seguro y no tomar acciones de previsión. Bien, pues yo creo, claro, esto tiene que ser caso por caso. Yo creo siempre que esto va a venir determinado por el apetito al riesgo que tenga la empresa que tiene que contratar el seguro. Entonces, si es una empresa que no tiene muchos recursos y que un determinado siniestro le causa una pérdida final, efectivamente tiene que contratar un seguro porque no puede asumirlo. Y esto es lo que hablamos de él. Se desarrolla mucho este asunto en el temario de la escuela. Es el apetito del riesgo. Sin embargo, si una empresa tiene muchos recursos, es posible que prefiera ahorrar ese dinero que tiene que gastar en primas para asumir el riesgo. Por otro lado, en el tema de la prevención y la previsión, yo soy muy partidario de gastar el dinero previamente en previsión. Y te digo por qué, León. Porque el dinero que yo utilizo en sistemas de previsión y prevención tienen impacto en varios ejercicios de la actividad de la empresa. Es decir, un buen sistema de alarma, un buen sistema de detección de incendios, una buena, en el equipo de la cocina, una buena inversión en una cocina limpia, con una cadena muy bien organizada, tiene un impacto en varios ejercicios. Sin embargo, un seguro, el dinero que yo gasto en primas de seguro tiene solamente impacto en un año. Entonces, siempre es mucho más interesante priorizar en sistemas de prevención y previsión, siempre y cuando las consecuencias de este siniestro no vayan al traste con nuestra empresa. Siguiente. Me dice Genaro que es evidente que durante todo este proceso se debe calcular la probabilidad y el impacto mediante variables. Pregunta. ¿Existe algún modelo? A ver que se me ha ido. ¿Existe algún modelo a nivel mundial sobre un mapa o matriz de riesgos o uno debe elaborarlos de acuerdo a nuestro criterio? Bien, hay infinidad de mapas sectoriales y específicos para cada una de las empresas. Bueno, pues cada una de las patronales, por ejemplo, si hablamos de riesgos de incendio, es algo que está muy desarrollado. Entonces, bueno, tanto las aseguradoras como las empresas de prevención de incendios, cuando hablan del riesgo, se mide
de una manera muy precisa y se conoce muy bien el tipo de materiales, el impacto que puede tener sobre la empresa. Entonces, bueno, todo este tipo de factores. La matriz de riesgos tiene que ser a medida de cada una de las empresas. ¿Por qué? Porque cada una de las empresas tiene un apetito distinto. Cada una de las empresas tiene sus propias circunstancias. Lo que sí que se puede hacer es que un mapa sectorial de procesos, por ejemplo, de restaurantes, que sea muy grande, se pueda adaptar a cada uno de los restaurantes muy pequeños. Entonces, puede ser muy útil a nivel patronales generar estos mapas de procesos y de probabilidad para luego pues, poder adaptarlos a cada uno de los procesos y cada uno de los clientes. No sé, supongamos en el tema de los restaurantes, en el que hay un restaurante que está junto al mar, que su cadena de suministro pues depende de que los barcos por la mañana, aquí sucede en España en el norte, atraquen y entreguen mercancía fresca del día. Sin embargo, pues un restaurante que está en el centro de la península, que no tiene costa, pues este riesgo no lo tiene. Por tanto, estos riesgos, estos dos restaurantes no son homogéneos, pero sí que tienen muchos que sí que son muy similares, pues por ejemplo, procesos de cocina. Bueno, pues en todos los sectores ocurre exactamente lo mismo. Todos los sectores que son homogéneos sí que tienen cosas muy en común, pero es muy necesario precisar y hacerlo todo muy preciso para cada uno de los negocios e individualizarlo. Vale, en cuanto a los riesgos, me dice Edson, en cuanto a los riesgos financieros, tasas, inflación, tipo de cambio, ¿cómo podemos utilizar los seguros para transferir el riesgo? Pues bien, Edson, en cuanto a los riesgos financieros, en tasas, inflación y tipos de cambio, normalmente se les llama seguros, pero no son seguros. Normalmente se suele hacer a través de swaps y normalmente son contratos bancarios y contratos financieros en los que el cliente paga una prima o una tasa de riesgo contra el banco y bueno, pues pacta a futuro un determinado tipo de cambio. Son instrumentos financieros que se les suele llamar seguros, pero no es cierto que sean seguros, aunque sí que operan como tal. El tipo de cambio, pues así es como se hace. Productos para la inflación, pues yo creo que es creo que no existe y es el gran caballo de batalla, ¿no? de algunas economías. Normalmente lo que se suele hacer, bueno, pues empezar a trabajar en divisa y en moneda extranjera, porque por otro lado, ¿quién va a asumir, o sea, qué asegurador va a asumir este tipo de riesgo? Básicamente se trata de una apuesta, es decir, de un contrato entre dos partes, en el que, bueno, pues la contraparte cobra una prima muy alta frente al riesgo. Es como se basan normalmente los contratos de futuro. Es una buena opción, pero se suele hacer a través de... normalmente se suele hacer a través de productos sintéticos en el que, bueno, pues la moneda de un país de inflación contrata a través del mercado de Chicago la variación, por ejemplo, del real brasileño contra la materia prima para poder transferirlo a euros. Es decir, son contratos muy sofisticados, pero no soy especialista en ello, entonces no te puedo decir exactamente cuáles son. Me pregunta Alejandra la idea de asegurar los riesgos de la cadena de valor en la compañía. La verdad es que no supongo que por idioma propio del país, vamos, por la particularidad de estar en España, no sé exactamente si te refieres a la cadena de suministro que he comentado antes. La cadena de suministro se puede asegurar de muchas maneras, pues a través de seguros de transporte, a través de asegurar la materia prima en el fabricante original. Por ejemplo, pues algo muy relevante fue cuando los terremotos en toda Asia dejaron a fabricantes europeos y americanos sin chips y sin materia prima. Entonces, había algunos los que tuvieron asegurados este evento, es decir, un impacto extraordinario en el fabricante, pues sí que lo tuvo. Asegurar nuestro almacén o asegurar la falta de suministro o, por ejemplo, el no tener acceso a nuestras fábricas es una buena opción. Una pregunta de Carla me dice, cuando sucede un robo en la empresa, ¿se coloca como pérdida de valor total de la mercadería robada o solo el valor de la prima? Claro, si tenemos un robo y si tenemos un seguro, si yo contrato un seguro, lo que contabilizo, no como pérdida,
cuando he dicho pérdida, es un concepto un poco más de filosofía del riesgo. Pérdida me refiero a que tengo un gasto. Sin embargo, si yo tengo ese gasto y luego resulta que me han robado y he pagado $100 por una prima y me han robado materia prima por 1.000, bueno, pues no sé, podría ser que esos 900 euros, como son indemnizables, pues al final no tengo pérdida. Entonces, cuando he dicho, perdóname Carla, cuando he dicho pérdida no hablaba del concepto contable de pérdida, sino como un gasto. Al final, pues si tengo 1.000 euros y me gasto 800 en primas de seguro, pues son 800 euros en gastos que no tenía. Es una decisión, es una pérdida segura, es decir, voy a perder esos 800 euros frente a un evento que a lo mejor no ocurre, no tengo siniestros y he perdido esos 800 euros. ¿Cómo establecer, me pregunta Claudia, cómo establecer el apetito de riesgos de una empresa que es superintendencia de las aseguradoras? Si no han iniciado a medirlo y luego que hay es muy subjetivo y si adicionalmente puede darse riesgos de corrupción. Wow, vaya pregunta. Bueno, pues en España lo que hay son los modelos de solvencia para las aseguradoras, que es un poco la que está decidiendo, la que marca un poco pues los límites y el apetito que legalmente pueden tener. Bueno, y a partir de ahí, que es una cuestión de mínimos, esas reservas que tienen que establecer, bueno, pues se toman ese tipo de decisiones. En cuanto a un organismo público, realmente, pues bueno, es que es un asunto de política fiscal y política económica. Entonces, bueno, pues no sé, es que es una decisión política más que de riesgo, porque no está orientada a la superintendencia, que entiendo que es lo que aquí en España es la Dirección General de Seguros, a obtener un beneficio, sino a dar un resultado, a ser el regulador y a garantizar que el mercado de las aseguradoras sea eficiente. Disculpa si no he sido muy preciso porque no lo entiendo muy bien. ¿Considera usted que tiene alguna prioridad la contratación? Bueno, pues lo primero, yo creo que los seguros obligatorios legalmente. Segundo, la responsabilidad civil me parece súper importante porque nosotros normalmente no sabemos el impacto que podemos tener sobre las terceras cosas. Cuando en daños propios sí que lo sabemos. Sí que sabemos que si se quema nuestra cocina gastamos 30.000 euros, pero no sabemos si propagamos un fuego al edificio hacia arriba, si el impacto van a ser 30.000 euros, 300.000, o resulta que hay un negocio que nos va a hacer una demanda por lucro cesante de 1 millón o 2 millones. Entonces, daría esa prioridad. No obstante, claro, la materia, los activos productivos, la materia prima, es que todo es relevante. Es una decisión que hay que tomar muy sopesada y todo muy orientado a los objetivos. Por eso yo creo que este modelo de objetivos y de procesos es súper interesante porque no solamente da una buena visión aseguradora, sino también una visión y una perspectiva. Es un ejercicio para ver la productividad de los negocios alucinante y puede, bueno, mejorar la contratación de seguros, pero también detectar procesos bastante difíciles y bastante determinantes en nuestro negocio. La responsabilidad civil y luego lo demás, hombre, si tenemos un negocio de responsabilidad en el que la responsabilidad civil es obligatoria, por supuesto. Y si tenemos un impacto muy grande de la responsabilidad civil, también. Si, por ejemplo, no sé, somos un guía turístico que nuestro riesgo es menor o de pronto es una oficina de venta de loterías en la que nuestro riesgo solamente es el incendio, pues bueno, pues un seguro de responsabilidad de incendio, pues vale, pero vamos, tampoco creo que es un súper impacto que pueda tener. Y me pregunta Claudia que ante los riesgos de corrupción y los servidores, si les da susto reportarlo. Pues es que no sabría exactamente, Claudia, Catalina, cómo contestarte a esta pregunta. Existen seguros de infidelidad, existen seguros, productos del sistema financiero, pero al final este tema de corrupción y para los servidores públicos estamos hablando pues de política fiscal, de política penal del Estado que defienda a las personas que demandan, de buzones, de denuncia anónimos, bueno, hay un montón. A ver, quedan 2 minutos, últimas 2 preguntas, no puedo atender más, lo siento. Me dice, una empresa de servicios del sector salud, ¿qué tipo de riesgos puede transferir a una aseguradora? Bueno, pues por ejemplo, se me ocurre a bote pronto todos los activos, es decir, todas las
equipos electrónicos de medición que pueda tener. Por supuesto, la responsabilidad civil tanto de los médicos como de la asociación, como de la empresa, de la entidad. Los riesgos por la vulneración de datos, por guardar datos privados y protegidos. Bueno, pues no sé, es larguísimo, no sé. Quedan bastantes preguntas sin preguntar. No sé, si tenéis alguna muy importante, pues os invito a que contactéis con la escuela y gustosamente contesto a todos porque es interminable. Espero que les haya gustado este webinar y esta nueva perspectiva. Como les he dicho, no es una presentación tradicional de elenco de coberturas, pero bueno, creo que es un buen modelo que les puede gustar y espero verles por el máster y que todos podamos compartir y seguir aprendiendo. Muchas gracias, buenas tardes, un abrazo y nos seguimos viendo por aquí. Gracias.